primeros capítulos. Ahora vamos a enlazar lo que hemos visto en la parte de búsqueda, construcción de rutas solución, a lo que hemos estado viendo los dos últimos temas que han sido las lógicas como representación del conocimiento. Ahora habíamos visto que cada una de nuestras descripciones del mundo podía en ese caso ser escrita en lo que era una sintaxis de lógica. Y esta sintaxis de lógica nos permitía dentro de su lenguaje poder hacer descripciones del conocimiento y además hacer operaciones de razonamiento. Esto no va a ser suficiente para simplemente resolver todos los problemas. Entonces necesitamos ahora hacer un enlace respecto de qué es verdad en un tiempo específico y qué es lo que buscamos sea verdad en un tiempo futuro. Entonces ahí vamos a enlazar lo que nosotros conocíamos como estados y acciones. ¿Qué es verdad en un tiempo? ¿Qué acciones deberíamos nosotros ejecutar para poder alcanzar un estado deseado? El último en llegar. Esperemos. Creo que no es ni tan el último. Bueno, ahora sí, ya no vamos a recibir a nadie más. Ok. ¿Qué vamos a ver en esto que hemos llamado planificación basada en representaciones del conocimiento? Entonces vamos a ver primero lo que es el cálculo de situaciones, en qué se va a basar, la representación de acciones y sus efectos. Hasta este momento solamente hemos hecho la representación del conocimiento, en ningún momento hemos tratado de hacer lo que va a ser una representación de las acciones. ¿Qué son los axiomas? Estos axiomas, cómo se relacionan con los efectos de las acciones, algunos problemas con los que nos podemos topar al momento de generar estas representaciones de acciones y sus efectos. ¿Qué metodologías de búsqueda? Aquí no nos olvidemos que hemos estudiado bastantes metodologías de búsqueda en el mundo icónico. Entonces, ¿cuáles de estas las vamos a aportar o las vamos a transferir para poder trabajar ahora con la representación de conocimiento en cualquiera de las lógicas? Y algunos métodos que nos van a permitir generar precisamente esos planes como son el strip y el upstrip. ¿Qué es el cálculo de situaciones? Primero vamos a hacer un poquito de refrescamiento y nos vamos a remontar a lo que ha sido la unidad 3. En la unidad 3 todavía nosotros trabajábamos con un mundo icónico. ¿Qué era el mundo icónico? Para nosotros era un mundo simulado, donde nosotros pensábamos, concebíamos el mundo como si este fuera precisamente un mundo en el que nosotros todavía concebimos abstracciones del mundo como sus descripciones. Entonces, nosotros suponíamos que esta descripción era asociada a un estado y en ese momento no estábamos interesados todavía en ver cómo la máquina lo iba a manipular de forma descriptiva, sino simplemente como un todo encapsulado que para nosotros podía tener una etiqueta específica, un estado. Lo mismo con las acciones, ¿no? Las acciones para nosotros simplemente eran aristas que relacionaban, unían, podían trasladarnos de un estado a otro. De ahí que vamos a rescatar primero el espacio de estados. ¿Qué era para nosotros el espacio de estados? Era el conjunto de entre estados y acciones, ¿cierto? Dentro de este espacio de estados para nosotros era muy importante el poder identificar lo que era el estado inicio y lo que era el estado meta. El estado inicio nos decía dónde nos encontramos antes de empezar a ejecutar cualquier acción, antes de empezar a buscar un camino para llegar a mi meta. Y la meta, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir al final?
dónde me quiero situar, dónde quiero estar al finalizar la resolución de mi planteamiento, que nosotros inicialmente le hemos llamado problema, pero habíamos también discutido acerca de eso y hemos dicho que un problema va a ser puede ser conflicto, planteamiento, representación, estudio que deseemos hacer acerca de un entorno específico, ¿no es cierto? Para nosotros era importante el poder establecer estos estados y acciones, ya que nos daban una descripción respecto de cómo y en dónde debería situarse nuestro agente para poder resolver un problema. La resolución de un problema se va a dar a partir de encontrar una ruta solución que enlace el estado inicio y el estado meta. A este enlace, a esta ruta que nosotros vamos a generar, le hemos llamado un plan. Un plan que va a permitir alcanzar una meta u objetivo. Este plan no va a ser otra cosa, sino la ruta enlazada entre estados, acciones y estados que nos van a generar un camino enlazado entre lo que va a ser el estado inicio y el estado meta. Esto en el mundo icónico, ¿no es cierto? Para eso hemos visto N metodologías de búsqueda, nosotros podemos aplicarlas según sean la cantidad de información que nosotros tengamos de lo que sería el planteamiento del problema. Hemos visto las búsquedas ciegas, hemos visto las búsquedas heurísticas, dentro de las heurísticas las búsquedas alternativas y al final también hemos visto las búsquedas en juegos. Si nosotros hablamos de un mundo icónico, ¿no es cierto? Todo esto es admisible, pero ahora, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos estudiado una forma de representación del conocimiento que va a permitir además manipular este conocimiento al computador, de manera que ya no sean variables encapsuladas que contengan las descripciones, sino que esas descripciones pueden ser manipuladas, pueden ser representadas y pueden ser operadas por lo que va a ser un medio automático. Ahora hablamos de un mundo descriptivo y para trabajar en este mundo descriptivo nosotros hemos visto que la lógica que más se adecua va a ser la lógica de predicados de primer orden. ¿Por qué? Porque precisamente la lógica de predicados de primer orden va a ir a los elementos más autónomos, más independientes dentro de lo que va a ser el conocimiento. Entonces, tenemos unidades pequeñas que ahora pueden ser representadas por conceptos, entidades y relaciones que nos van a permitir poder manipular el mundo de una manera mucho más genérica, y poder reutilizar ese conocimiento. Si nosotros tuviéramos, y aquí se llama el mundo de los bloques, ¿no es cierto? Donde tenemos un estado inicial, donde el bloque A está sobre el bloque C y el bloque B está sobre el A, y nosotros queremos llegar a un estado meta donde consigamos la inversión de este orden, teniendo B en la parte inferior, A sobre B y C sobre A. Entonces nosotros podemos aquí solicitar, ¿no es cierto?, una descripción del mundo. Ahora nuestro espacio de estados, ¿no es cierto?, será descrito a partir de la lógica de predicados de primer orden. Por tanto, nosotros podemos empezar describiendo el objetivo que queremos alcanzar, que era parte del conjunto problema que nosotros establecíamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conseguir un objetivo, podemos especificarlo de esta manera y decir, ok, queremos que todos los otros bloques estén encima del bloque B. Entonces diremos que existen algunos bloques de manera que esos bloques están sobre B. Ese podría ser un objetivo en forma genérica. Nuestro espacio de estados podría ser descrito por dos predicados, en este caso indicando que existen algunos X, de manera que esos X están sobre algunos Y. Entonces
sabemos que algunos de ellos están encima de otros. ¿Por qué decimos algunos? Porque posiblemente no va a haber ninguno que esté sobre C o que esté sobre B, en el caso del estado inicial. Pero también debemos declarar que va a existir algunos bloques cuya parte superior esté libre. Entonces, en el estado inicial, la parte superior de B se encuentra libre, mientras que en el estado meta, la parte superior de C se encuentra libre. Obviamente que entre ellos podrían existir n representaciones de estos estados, pero en ese sentido es que al utilizar las variables mudas X y Y, nosotros podemos asumir todas las posibilidades de combinaciones, porque aquí solo estamos tomando dos estados como conocidos, el estado inicial y el estado meta. Pero sabemos que podría haber otra combinación. Por ejemplo, podría existir la combinación que sea ABC, donde A esté encima de B y B esté encima de C. Podría existir una combinación en la que todos estén en el suelo o todos estén en la parte de abajo. Entonces, C, A y B se encuentran cada uno encima de nada o encima del suelo. Ok, pero también podría ser una combinación que A esté encima de C y B esté abajo. O que B esté encima de C y A esté abajo. Entonces aquí deberíamos considerar la posibilidad que podían existir varios bloques encima de los otros o algunos bloques no estar encima de nadie. Y por ende, al no estar encima de nadie, es posible que su parte superior también esté libre. ¿Cómo puede ser que no? Por eso es que deberíamos en este caso indicar que podrían existir combinaciones, configuraciones en las cuales en algunos casos la parte superior va a estar libre y en otros casos no. Ok, estos predicados en forma genérica podrían expresarnos las posibles condiciones, descripciones de los estados de cómo estarían o cómo podrían encontrarse estos bloques en el dominio. Ok. Basándonos en esto, ¿qué vamos a entender como una definición válida del cálculo de situaciones? Entonces decimos el cálculo de situaciones nos va a permitir generar una formalización de los conceptos de estados, acciones y los efectos de las acciones sobre los estados que está basada en el cálculo de predicados. Entonces, en este caso diríamos que va a ser como la resolución de problemas en lo que habíamos visto anteriormente en el mundo icónico, pero ahora nosotros vamos a hacer esa resolución de problemas basándonos en lógica de predicados. Pero para eso nosotros necesitamos lo que van a ser los estados, las acciones, pero además necesitamos conocer los efectos de las acciones. Ok, entonces, si quería antes trasladarme de un estado a otro, ¿no es cierto? Entonces decía, de un estado 1, ejecutando la acción 1, voy a llegar al estado 2. Por tanto, el estado 2 era mi resultado directo, ¿no? Pero ahora, además, yo tengo que indicar, ok, ¿cuáles son las descripciones que son verdad en el estado 1? Que si yo aplico la acción 1, esas descripciones, ¿cómo van a cambiar? ¿Qué efectos van a tener? Y especialmente el nuevo estado, ¿cuáles van a ser las descripciones que va a tener? Entonces, ya no hablamos simplemente de ir de un estado a otro, de tener encapsuladas sus descripciones, sino que ahora esas descripciones podrán ser tratadas de forma independiente y también podemos tratarlas de forma general, dependiendo si la acción afecta a todas las descripciones o va a afectar solamente a algunas. ¿Qué preguntas me va a permitir responder el cálculo de situaciones? Primero, si existe algún estado que satisfaga el objetivo. Entonces, como estamos en términos genéricos, ¿no es cierto? Yo puedo preguntar si el estado objetivo es posible de inferir entre los estados
de entre las descripciones del espacio de estados. Y vemos claramente que si nosotros sustituimos la variable y por la instancia b, ¿no es cierto? Esto es posible de obtener, ¿no? Entonces ahí estaríamos haciendo lo que llamamos una eliminación de un existencial. Entonces es posible que obtenga la representación del estado objetivo a través de las representaciones del espacio de estados. Si esto es posible, ¿no es cierto? Debo poder yo trazar un cierto procedimiento que me permita transformar el estado actual en el estado objetivo. Entonces debo yo poder indicar, ok, qué acciones debo ejecutar para poder llegar a aquello. Entonces yo podré a través de esas acciones que debo de ejecutar conseguir generar un plan. Entonces estando en el estado 0, ¿qué acción debo ejecutar para llegar al siguiente estado? Y si tengo que llegar a otros estados, ¿qué acciones también debería yo ejecutar? Entonces estoy asumiendo que el procedimiento va a ser el mismo. Voy a tener que hacer un enlace entre estados, acciones y estados. Pero ahora cada uno de los estados va a tener descripciones en lo que va a ser la lógica de predicados de primer orden. Y por tanto, si los estados están codificados, descritos, traducidos a lógica de predicados de primer orden, también las acciones deberían estar descritas en lógica de predicados de primer orden. Entonces ya tengo una idea respecto de lo que voy a empezar. Entonces antes yo los llamaba resolución de problema, buscar una solución. Ahora le voy a llamar cálculo de situaciones, poder calcular qué estados puedo alcanzar a través de qué acciones para conseguir un estado objetivo, una situación objetiva. Entonces, aquí posiblemente en muchos de los casos vamos a cambiar la palabra estado por la palabra situación. ¿En qué situación me encuentro? Entonces, esa situación que va a ser la descripción en un tiempo específico de en dónde se encuentra, bajo qué circunstancias, bajo qué descripciones nuestro agente. Así podemos describir el estado inicial a través de los siguientes predicados, ¿no? Entonces, si tengo ese estado inicial, ¿sí? Yo podría generar estos predicados, es decir, B está sobre A está sobre C está sobre suelo y la parte superior de B está libre, ¿sí? Entonces, la conjunción de todas ellas hará a la descripción, en este caso en su instancia base, de lo que va a ser este estado inicio. Para poder incluir esta definición en el cálculo de situaciones, debemos primero poder cosificar la descripción del estado. ¿Qué va a ser para nosotros el cosificar? ¿No es cierto? Entonces, si vemos la fórmula, simplemente le hemos incluido a esta definición, ¿no es cierto?, una etiqueta de estado. Entonces, aquí la situación es una situación 0. La situación 0 será nuestro estado inicial. Por tanto, de ahí deberíamos decir que cosificar va a ser considerar algo abstracto como algo concreto. Entonces, si antes hablábamos de sobre X, y nuestra descripción genérica era existe un X, existe un Y tal que sobre X está Y, entonces ahora al sustituir X y Y por los valores instancias del dominio, nosotros estamos especificando un tiempo también que es único. Y este tiempo único tendrá que estar asociado a un estado que nosotros de describir. En este caso, los valores del dominio que son verdad para ese tiempo. De ahí diremos que al cosificar, los estados van a ingresar en nuestra conceptualización del mundo como entidades con existencia propia. Entonces, si están en términos de variables mudas, que son X y Y, están en términos genéricos, ¿no? Describen a todo el mundo.
a todos los posibles estados de mi dominio. Pero en ese caso son abstractos. ¿Por qué? Porque abstraen lo que es el comportamiento de los valores del mundo. Pero si yo pongo una instancia en esa descripción, entonces estoy concretizando el concepto. Estoy poniendo en un valor específico y por tanto al poner en ese valor específico estoy cosificando. Esto también obviamente va a afectar a los FBFs, ¿no? Entonces, las primeras eran unas FBFs, ¿no? Que están en su instancia base, pero esta es solamente un predicado. Entonces, un predicado al ingresarlo, al añadirle lo que va a ser el estado, ¿no es cierto? Lo estamos cosificando. ¿Por qué? Porque lo estamos asociando a una instancia específica. Pero igual que lo hemos hecho aquí, deberíamos poder hacerlo con el fluente. ¿Por qué? Porque este fluente, ¿no es cierto?, nos está especificando también la descripción de un tiempo específico. Entonces, esta FBF, al incluírsele estos estados, ¿no es cierto?, se dirá ahora, o se llegará a llamar, un fluente. Entonces, el predicado es cosificado. Pero si todos los predicados dentro de una FBF son cosificados, entonces esa FBF se dirá que está fluyendo a través de los estados. Por tanto, su nombre cambiará de ser una FBF a ser una fluente. Una descripción que podría cambiar al fluir entre los tiempos de su descripción. También se podrían tener predicados ciertos para todos los estados, ¿no? Entonces, en ese caso, haríamos una abstracción de lo que sería en este caso, los predicados y las descripciones del mundo. Podríamos, por ejemplo, indicar que para todo X, para todo Y, en todos los estados, ¿no es cierto?, se va a dar que siempre va a estar un X sobre Y, ¿no es cierto?, tal que Y no sea igual al suelo. En este caso, Y va a ser distinto del suelo y dice, puede existir alguno que no esté libre. Entonces, en este caso, nos está indicando que ya que hay algunos que están sobre Y, entonces la parte superior de Y no está libre. Entonces, estaríamos describiendo en este caso el comportamiento de C, ¿no es cierto? C está sobre el suelo, pero C no es igual al suelo, pero además, ¿no es cierto?, la parte superior de C no está libre. A está sobre C. A no es el suelo, pero además la parte superior de A no está libre, ¿no es cierto? Pero lo cual no sería verdad para B, ¿sí? Entonces, en ese caso, haría la descripción de algunos, no de todos. Entonces, el conjunto X y Y, ¿no es cierto? O el dominio de X y Y serían A y C, y no así B, porque B tiene sí la parte superior libre, y aunque no es el suelo y se encuentra encima de otro, ¿no es cierto?, su parte superior sí está libre. Entonces, podríamos tener algunos predicados que puedan ser descritos por esta representación. ¿Cómo nosotros vamos a tratar con las acciones y sus efectos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros convertir las acciones y sus efectos? Entonces, para eso, vamos a suponer que nosotros queremos pasar de este estado, que ahora le vamos a llamar estado 0 o estado inicial, a un siguiente estado, que va a ser el estado 1. Donde en el estado 1 lo que requiero es poder trasladar el bloque B que se encontraba encima de A encima del suelo. Ok, si esto es lo que yo deseo hacer en primera instancia, entonces tengo mi estado inicial y mi estado objetivo, ¿sí? ¿Cómo yo podría empezar a trabajar y empezar a generar las acciones para poder conseguir estos efectos? Entonces, primero nos dice, nosotros tenemos que cosificar la acción. ¿Cuál va a ser mi acción? Entonces, yo puedo generar una acción y digo, mi acción genérica va a ser mover X, Y, Z, donde esto va a significar
mover X que está encima de Y a encima de Z. Esta es la primera representación que está en su forma abstracta. Entonces, para cosificarla, nosotros tenemos que hacer su representación asociada al valor que en este caso está tratándose de asociar a lo que va a ser ya el dominio. Entonces, al cosificarlo, vamos a volverlo en algo concreto. Entonces, al ser algo concreto, entonces, para este caso, voy a mover B, que está encima de A, encima del suelo. Entonces, al cosificar, yo voy a especificar mi descripción generalizada de lo que va a ser, en este caso, el predicado asociado a la acción. Luego dice, debo imaginar una constante función hacer, donde esta función hacer va a tener dos parámetros, alfa y sigma. Alfa y sigma van a ser dos parámetros que van a estar asociados precisamente a lo que va a ser la acción y el estado resultante. Entonces, si esta acción que yo estoy queriendo ejecutar en un estado S sub 0, cosificándolo, yo voy a actuar, entonces yo a qué estado llegaré. Entonces, en ese caso yo voy a llegar al estado 1, por tanto, ese lo podré denotar por un S1. Entonces, alfa será la acción cosificada y sigma será el estado resultante que va a surgir después de ejecutar esta acción. Entonces, generaré hacer, mover B que está encima de A, que está encima del suelo, encima del suelo, del estado S0 para llegar a un estado S1. Entonces ahí alfa estaría resultando ser mover B que está encima de A encima del suelo en el estado 0 y sigma sería representado por el siguiente estado a conseguir. Una vez que yo he podido establecer qué va a ejecutar, qué va a hacer mi función, entonces nosotros debemos conseguir los efectos de las acciones. ¿Qué efectos vamos a tener de aplicar esta acción? Podemos tener dos efectos principalmente, ¿no? Uno que va a ir a generar lo que va a ser el resultado del movimiento, ¿no? Entonces, B al salir de encima de A, ¿no es cierto? Va a estar ahora encima del suelo, ¿sí? Por tanto, podré especificar en términos genéricos que aquello que estaba, aquí era X, estaba encima de Y, ¿no es cierto? Además debe estar libre la parte superior de X, además debe estar libre la parte superior de Z, ¿no es cierto? Y X debe ser distinto de Z. Entonces estoy poniendo aquí las condiciones necesarias para que suceda precisamente ¿qué? El movimiento. Entonces ahora X que estaba encima de Y, ahora estará encima de Z, ¿sí? Y al ejecutar esta acción, nosotros conseguiremos el siguiente estado. Pero además, al ejecutar la misma acción, el anterior predicado que describía, ¿sí? Ya no va a ser verdad. Entonces, B que estaba encima de A, en el nuevo estado, ya no está encima de A. Entonces, aquí diremos X ya no está encima de Y en el siguiente estado, porque sabemos que de esto lo que va a surgir va a ser ¿qué? S1. Ok. Esto en términos generales. Si vemos ¿no es cierto? Es lo que es verdad ahora en la nueva situación. Y esto es lo que ya no es verdad, lo que es falso. Ok. Ahí entramos a una definición de lo que vamos a llamar los axiomas. ¿Qué van a ser los axiomas? Los axiomas van a ser aseveraciones, efectos que se consiguen a la aplicación de una acción. Ok. Estas acciones, ¿no es cierto?, estarán asociadas precisamente a lo que yo quiero
realizar. Entonces, si yo quiero trasladarme nuevamente de ese estado 0 a ese estado 1, conseguiré dos efectos. Estos efectos serán llamados axiomas, aseveraciones, cosas que van a entrar a ser propuestas después de que las acciones han sido ejecutadas. Entonces ahí, ¿no es cierto?, nos van a permitir el poder generar primero los axiomas de efectos positivos. Estos axiomas de efectos positivos precisamente van a ser aquellos que hemos descrito por la primera fórmula, donde si nosotros cosificamos, concretizamos, entonces, ¿qué tendríamos? Entonces diríamos que este axioma lo que en realidad va a hacer es describirnos la acción que hace verdadero al fluente. Entonces, lo que se hace verdad ahora en el siguiente estado. Entonces, ve que en este estado, ¿no es cierto?, estaba encima de A, ahora está encima del suelo. La nueva verdad, ¿sí? Mientras que los axiomas de efectos negativos, como hemos visto, será aquello que ya no es verdad. Por tanto, dirán aquella acción que hace falso a un fluente. Entonces, al generar esta acción, al ejecutar esta acción, ¿qué ha sucedido? En este estado B estaba sobre A, pero en este nuevo estado B ya no está sobre A. Entonces, al fluir de este estado a este otro, aquí una de las aseveraciones ha cambiado su valor de verdad. Entonces ya no está A sobre B. Pero también van a existir lo que se llaman los axiomas marco. ¿Y qué va a describir los axiomas marco? Los axiomas marco precisamente van a describir a todos aquellos fluentes que no varían respecto de la acción. ¿Qué no ha variado? Ha variado que B ya no está encima de A, pero A sigue encima de C y C sigue encima del suelo. Sigue la parte superior de B libre. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, hay pequeñas descripciones del mundo que no van a variar con la aplicación de la acción, con la ejecución de la acción. Por tanto, nosotros debemos, en este caso, considerar que los axiomas de efectos positivos serán las nuevas descripciones de mundo que surgen al ejecutar una acción. Los de axiomas negativos, aquello que ya no es verdad, ¿no es cierto? Esto es lo que, si quieren, llega a ser falso por la ejecución de la acción. Pero existirán muchos que van a constituir el axioma marco, aquello que no ha cambiado, si quieren, que no ha sido afectado por la ejecución de la acción. Vamos a un ejemplo. En este caso, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, el generar o las acciones. Necesitamos generar los axiomas. Ok, entonces si nosotros tenemos ese estado inicio, cuyas descripciones son estas, entonces indicamos B está sobre A en el estado 0. Entonces ya está cosificado. A está sobre C en el estado 0. C está sobre el suelo, en el estado 0. La parte superior de B está libre en el estado 0 y está libre el suelo en el estado 0. Cuando hablamos de libre suelo, obviamente podríamos describir aquí hay un suelo 1, un suelo 2, un suelo 3. Entonces depende de qué tan descriptivo quiera ser. Como estamos viendo en 2 dimensiones, simplemente consideraremos que cualquier parte de esta línea es una parte del suelo que podría estar libre. Si queremos ser mucho más específicos, podemos inclusive etiquetar cada pequeña parte del suelo en la cual podría situarse uno de los bloques. Estas serían las descripciones de este estado. Por tanto, constituirían a lo que sería las descripciones en lógica de predicado cosificadas de este estado. Ok, entonces teniendo estas descripciones, ¿cómo yo consigo los axiomas? Entonces puedo conseguir con una acción.
Mi acción específica va a ser mover B, que está encima de A, encima del suelo. Ok, entonces, para yo poder conseguir los efectos, ¿no es cierto? Debo primero aplicar la ecuación, ¿no? Y esta es una ecuación genérica. Entonces aquí me dice que primero si quiero mover B que está encima de A, ¿no es cierto? Debo verificar que la parte superior de B esté libre. Entonces, ¿está B sobre algo? Sí, B sobre A. ¿Está libre la parte superior de B? Sí, está libre la parte superior de B. ¿Está libre la parte superior de Z? Sí, está libre suelo. Y además, X es distinto de Z, sí. B es distinto de suelo. Entonces usted puede conseguir, ¿no es cierto?, el efecto positivo sobre XZ, en este caso sobre B suelo. B sobre el suelo. Ok, entonces aquí sustituyendo, ¿no es cierto? Vemos que lo que hemos hecho ha sido primero verificar en el estado anterior. En el estado anterior, las condiciones. Bueno, aquí me falta un S0, ¿sí? Aquí B es distinto de suelo, lo cual es verdad, y por tanto nosotros podemos generar lo que va a ser la siguiente descripción en el siguiente estado. Entonces conseguiremos que B está encima del suelo en el estado 1. ¿Qué va a pasar con los axiomas negativos? Lo mismo, empezamos con la parte de las condiciones. Entonces, está X sobre Y, está libre la parte superior de X, está libre la parte superior de Z, es diferente X de Z. Entonces, si esto es verdad, ¿no es cierto? El efecto negativo va a ser que ya no va a estar donde estaba el bloque. Ok. Entonces, si estaba B sobre A y además B estaba libre, suelo estaba libre y B era distinto del suelo, entonces ahora ya no está como estaba antes en el siguiente estado. Entonces, esto ya va a ser falso. Por tanto, al moverse se van a generar dos efectos, ¿sí? Aquí también podríamos hablar del efecto de libre. Ok, ¿qué sucede? Entonces, si se cumplen estas condiciones, también va a existir un efecto de libre. ¿Por qué? Porque al mover B encima del suelo, la parte superior de A va a estar libre. Por tanto, bajo los mismos criterios, ¿no es cierto? Además, vamos a tener un efecto positivo que va a ser que libre A en S1. Pero para que eso suceda, ¿no es cierto? Antes debe darse todas estas condiciones. Ok. Pero además también va a darse un efecto negativo. No, en el caso del libre no va a haber un efecto negativo, o sí va a haber un efecto negativo. ¿Qué parte ya no va a estar libre? Podríamos decir que va a haber una parte del suelo que ya no va a estar libre, la parte donde yo he colocado el bloque B. Pero como estamos tratando con un genérico de suelo, entonces una parte del suelo está todavía libre. Ok, es verdad, pero hay otra parte que ya se ha ocupado. Entonces, nosotros podemos aquí considerar también lo que va a ser el efecto para el predicado libre. En este caso, solo estamos considerando el efecto para el predicado sobre, ¿sí? Entonces, al mover B que está encima de A, que está encima del suelo, perdón, A encima del suelo, entonces nosotros ¿a qué predicados vamos a afectar? Entonces necesitamos nosotros poder visualizar primero la acción a qué predicados afectaría. Como son varios predicados, descripciones de este mundo, tenemos que también ver a quiénes va a afectar, ¿no? Ok, puede ser que se cree un nuevo predicado o puede ser que se niegue un predicado antiguo.
Entonces, si se niega un predicado antiguo, simplemente significará que ese predicado ya no se visualiza en lo que sería, en este caso, el estado que estamos describiendo, ¿sí? Ok, entonces, además, nosotros debemos considerar los axiomas marco. Los axiomas marcos serán todos aquellos que ya no han cambiado, todos aquellos que permanecen iguales. Entonces, aquí nosotros podemos especificar que A sobre C va a permanecer igual en el estado 1, que C sobre suelo va a permanecer igual en el estado 1, que la parte superior de B va a ser igual en el estado 1 y que la parte superior, o bueno, una parte del suelo va a ser también libre en el estado 1. Como nosotros estamos especificando, entonces nosotros deberíamos pensar que todo esto va a afectar al nuevo estado. Entonces, en el nuevo estado, al nosotros aplicar la acción B, que mover B que está encima de A, encima del suelo, deberíamos poder llegar a esta configuración y cuáles serían sus nuevas descripciones. Entonces, vamos a tener primero las que no han cambiado. Entonces, perdón, las nuevas que estamos creando sobre B suelo en el estado 1, libre A, y aquí incluyo esa que había considerado si es que libre estaría todavía una parte del, estaría saliendo B de encima de A, entonces ahora la parte superior de A está libre. Y como la parte superior de A está libre, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos también especificarlo. Se va a mantener como axioma marco sobre A está sobre C, C está sobre suelo, está libre la parte superior de B porque todavía no he puesto nada encima, ¿sí? Está libre una parte del suelo, todavía podemos ver aquí, ¿no es cierto? Y ya no está B sobre A. Entonces, cada vez que nosotros apliquemos una acción, nosotros vamos a tener una descripción del mundo en lógica de predicados de primer orden. Pero esto no solo nos va a llevar a hacer esas descripciones, sino también nos debería llevar a poder trabajar con lo que va a ser las descripciones de cada estado. Pero entonces cada vez que yo ejecute una acción, ¿no es cierto? Voy a obtener tanto efectos positivos como efectos negativos. Los negativos me deberían guiar por el hecho de aquello que era verdad antes y ahora ya no lo es. Por tanto, podrían darme un enlace respecto de aquellas acciones que yo hubiera ejecutado para conseguir estos predicados falsos. Pero los positivos, los nuevos, me van a dar una idea respecto de cuál ha sido la acción que me ha permitido generar el cambio. Y este cambio respecto de el estado anterior, ¿no es cierto? Si es que me está conduciendo o no hacia el objetivo que yo estoy queriendo alcanzar. Entonces aquí necesitamos, además de simplemente especificar o verificar si nosotros estamos consiguiendo, ¿no es cierto?, un estado específico, si este estado específico está dentro de aquellos que yo estoy queriendo alcanzar en mi estado meta. Entonces en mi estado meta, ¿no es cierto?, B está sobre el suelo. Si B está sobre el suelo, entonces estoy en la dirección que estaba buscando. Pero si encuentro una configuración que no está asociada o no está cercana a lo que estoy buscando, entonces no es una ruta que me permitiría en este caso poder encontrar una solución. Entonces debo evaluar cuál de ellas está más cerca respecto del objetivo que estoy queriendo alcanzar. Ok, aquí algunas definiciones que nos deberían ayudar a poder marcar lo que va a ser ya el inicio de lo que va a ser un plan. Entonces, ahora yo ya no voy a hablar de un estado como una pequeña representación encapsulada del mundo, sino más bien que voy a tratar de utilizar esta representación como
como una descripción de todos aquellos conceptos, entidades que involucran a ese estado. Entonces debo aquí hacer una abstracción respecto de qué deseo representar de ese mundo, qué para mí es interesante dentro de ese mundo poder describir. En este caso, por ejemplo, yo podría haber descrito, ¿no es cierto?, como había dicho, las diferentes partes del suelo, ¿sí? Entonces sí, para mí es interesante poder indicar que quiero a B encima S1, ¿no? Llamo este lugar S1 o el lugar donde lo voy a poner S1. Y no quiero que esté en S3. Entonces este será S0, S0, S1 y S2. Entonces lo que deseo específicamente es que B esté sobre S1. Y como deseo que esté sobre S1, yo puedo condicionar eso al momento de ejecutar. Lo mismo, ¿no es cierto? Si yo quiero, lo que quiero conseguir es que A esté sobre B y C esté sobre A, ¿no es cierto? Aquí pueden existir varias acciones. ¿Qué acciones puedo ejecutar? Puedo ejecutar que A vaya encima de S2, ¿no es cierto? O que A vaya encima de B. El que vaya sobre S2 no me conduce más cerca de mi meta, ¿no es cierto? Pero es una ruta posible porque podría ir primero encima de S3 y después podría ir encima de B. Entonces debería yo ahí especificar cuántas acciones más me permitirían en ese caso alcanzar la meta que estoy buscando. Pero también debemos considerar el hecho de que podrían existir diferentes posibilidades. No es que de un solo análisis nosotros llegamos a la idea de que A puede estar encima de B directamente. No, eso es intuitivo. La máquina, no nos olvidemos, va a realizar primero las acciones que estén en prioridad. Por tanto, antes de simplemente hacer el movimiento, es necesario hacer también la verificación respecto de si este bloque podría o no ser movido encima de B y si ese movimiento va a ser en este caso beneficioso para la meta que estoy queriendo alcanzar. Obviamente que aquí podemos encontrarnos con algunos problemas, ¿no? Si yo quiero ser muy exquisito en las descripciones, y voy a colocar un S1, un S2, ¿no es cierto? Y más si estuviera en un mundo tridimensional, podría pensar que existe un cuarto y que en ese cuarto existen más de una posición, entonces tendría que especificar más. Mientras más complejidades y más características nosotros querramos incluir dentro de lo que va a ser la descripción del mundo, nosotros nos encontraremos con lo que se va a llamar el problema de las cualificaciones. El incluir más características, ¿no? Ok, quiero que esté encima de S1 o S2, pero específicamente, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero que esté encima de cualquier S o quiero que esté encima de un S específico? Si yo quiero entrar en el detalle de las características, entonces entraré en el problema de las cualificaciones. Si entro en problema de cualificaciones, es posible que existan más de un camino que me lleve hacia la meta que estoy queriendo alcanzar. En este caso, que A esté encima de B y C esté encima de A. ¿Por qué? Porque yo podría colocar, si fuera un mundo tridimensional, podría colocar B, podría colocarlo primero en S2, podría colocarlo en S1 y si atrás tuviera 3 posiciones, podría colocar en cualquiera de esas 3 posiciones. Por tanto, tendría 5 posibilidades simplemente al momento de colocar B y no que precisamente va a estar al lado. Ok, ¿por qué? Porque esas 5 cumplirían con el requisito de que B esté en cualquier parte del suelo. Ok, ¿cualquier parte del suelo es admisible? Debería ser la pregunta. Si cualquier parte es admisible, entonces las 5 posibilidades son admisibles para la resolución del problema. Pero luego ¿no es cierto? Dentro de esas 5 posibilidades podría colocarse además al menos dentro de otras 4 posibilidades. O estar encima de B,
o estar encima de alguno de los otros suelos. Por tanto, también ahí generamos otras posibilidades que estando en ese caso ya bajo una condicionante de que necesitamos que A esté encima de B, es posible que las otras tres sean desechadas. Pero al ser desechadas estas tres, aún así las hemos generado y hemos consultado respecto de la meta que estábamos queriendo conseguir. Como estamos queriendo conseguir esa meta, nosotros aquí debemos verificar si precisamente, ¿no es cierto?, es necesario generar esas acciones. De ahí entonces es posible que la cualificación podría ser interesante para evitar lo que va a ser el problema de las ramificaciones. ¿A qué se va a referir el problema de las ramificaciones? Precisamente a poder seguir la línea o seguir el rastro de todas esas posibilidades como posibilidades admisibles para la construcción de una ruta solución. Seguimos con nuestra idea de generar rutas solución que aplicábamos en las búsquedas cuando hablábamos de resolución de problemas en la unidad 3 y 4, ¿no? Ok, tenemos el problema de lo que son las cualificaciones, las ramificaciones, pero además, ¿no es cierto?, en cada movimiento vemos que a lo sumo estamos afectando a un predicado. Entonces, para mover B, que está encima de A encima del suelo, ¿no es cierto?, yo he afectado simplemente un predicado, ¿sí? Uno que está referido a precisamente la afirmación que antes estaba asociada al bloque. Una ha cambiado y ha cambiado inclusive de forma incremental. Entonces ha generado una nueva positiva y una nueva negativa. Solamente este predicado. Además he añadido otra, ¿sí? Pero han quedado 4 que no han sido cambiadas, que no se han modificado, que no se han inmutado. Y al no inmutarse, esas 4 simplemente han tenido que ser copiadas. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos una pila larga y tuviéramos unos 10 bloques, ¿sí?, y solo estuviéramos moviendo un bloque a la vez? Entonces tendríamos posiblemente otras 9 descripciones que no se moverían. Más la de la parte superior tenemos 10. Entonces posiblemente simplemente generemos 3 cambios, ¿no es cierto?, de las cuales 2 son nuevas. Entonces llevamos a generar de 1 a 3 y además copiamos 10. Entonces incrementamos las descripciones y simplemente copiamos otras que no han cambiado. Si vamos a una siguiente acción, esto posiblemente ocurra de manera recurrente. ¿Y eso qué va a significar? Significa también, no nos olvidemos, un costo en procesamiento. ¿Por qué? Porque el solo copiar de aquí a aquí y generar el nuevo estado, estamos generando un proceso, ¿sí? Entonces, un costo en tiempo, pero además también un costo en almacenamiento, porque además de almacenarlas en el estado 0, las voy a almacenar en el nuevo estado S1. Y si vemos, no han cambiado, lo único que ha cambiado es su descripción del nuevo estado. Esto de poder manejar demasiadas fórmulas que quizás con las acciones no sean afectadas, entonces se dirá que es un problema de axioma marco o problema marco. Este problema marco precisamente nos va a hablar de todos aquellos predicados que no son afectados por la acción que yo estoy ejecutando. Puede resultar, por ejemplo, en el caso de los otros suelos, ¿no es cierto? Libre, suelo 1, libre, aquí le llamaremos 3, 4, 5 y este es el 6. Entonces tengo estos 3, ¿no es cierto?, que a pesar de que posiblemente en uno de los estados todas estas varíen, estos 3 no van a variar o estos 4 no van a variar, ¿no? Y alrededor de todas las acciones, alrededor de la construcción de toda la ruta, esas no van a cambiar.
Entonces aquí para resolver ese problema se nos recomienda que nosotros utilicemos solamente aquellas descripciones que verdaderamente van a participar de lo que va a ser la resolución. En este caso, pudiendo asociar a las entidades que van a participar precisamente o pudiendo asociar también a los predicados que vayan a estar asociados a esas entidades. Entonces, por ejemplo, si tengo otro bloque aquí, ¿no es cierto? Suponiendo DEF, y ese bloque DEF no va a ser alterado porque lo que yo quiero es conseguir la inversión solamente de este bloque, ¿no es cierto? Entonces no necesito utilizar las descripciones de DF porque esos no van a ser aceptados. No necesito incluir las definiciones de los otros suelos porque esos no van a ser afectados. Por tanto, simplemente debería obtener un subconjunto del dominio que realmente esté asociado o que vaya a ser asociado con alguno de los elementos que precisamente están asociados a la meta. Entonces, mi meta incluye B, A, C y el suelo. Entonces, otras descripciones no deberían ser incluidas dentro de las descripciones de los estados para que no manipule demasiado. También vamos a ver cuando utilicemos los operadores strip que es importante no mantener aquellas que ya no son verdad. ¿Por qué? Porque lo que no es verdad ya no me interesa. Me interesa lo que es verdad, ya que al dejar el rastro respecto de qué acción he ejecutado, yo podré reproducir el estado anterior. Además de que yo estoy guardando, ¿no es cierto?, cada descripción de estado. Entonces, ¿para qué voy a guardar una descripción negativa cuando sé que esa descripción es positiva anteriormente? Entonces la tengo en mi estado anterior, no necesito escribirla en este nuevo estado y por tanto podría simplemente no tomarla en cuenta. Eso vamos a hacer cuando trabajemos con los strips, precisamente para hablar de lo que sería el poder hacer representaciones de manera que estas representaciones nos especifiquen lo que es verdad en el estado actual y no lo que hubiera sido verdad en algún estado anterior. Esas descripciones precisamente deberían estar asociadas a lo que vemos del mundo en ese momento y no a lo que vimos, porque lo que vimos ya está en un repositorio, si quieren, ya está guardado y por tanto no necesito simplemente hacer su afirmación en forma de negación, ¿no? Porque en realidad esta simplemente va a ser una proposición, un predicado que me va a estar diciendo que antes era verdad, pero ahora ya no lo es. Ok, pero si antes era verdad y ahora ya no lo es, ¿para qué necesito conocerlo? Ahí surgen varios puntos. Aquí podemos ver tres tipos de problemas, el de las cualificaciones, el de las ramificaciones y el del problema marco. Donde cualificaciones se especificará qué tan detallista yo quiero ser respecto de la descripción de mi mundo y si esa descripción de alguna manera va a participar dentro de mis acciones. Entonces, si es necesario, si esa cualificación va a participar de alguna manera ya sea en lo que es el estado meta, que es el objetivo que quiero alcanzar, ¿no es cierto? O es interesante para el dominio que voy a vencer, lo pongo. Si no, debo tratar de evitarlo. El problema de las ramificaciones, antes de simplemente ejecutar una acción, ¿no es cierto?, debo ver si esa acción puede ser beneficiosa o no en dirección de la meta que estoy queriendo alcanzar. Es interesante poner A en el suelo. Es interesante poner C encima de A. No, porque no necesito, no está considerado dentro de mi meta. Lo que yo espero es poder conseguir que A esté encima de B. Por tanto, cualquier otra acción que no me lleve a poner A sobre B, no me interesa. Entonces ahí
estaría evadiendo lo que sería el problema de las ramificaciones. Y el último, que es el problema marco, que nos estaría hablando del hecho de tomar realmente las descripciones, los predicados que estén asociados a aquel objetivo. Entonces, si yo estoy utilizando un predicado abstracto y lo voy a cosificar, voy a volverlo concreto, entonces solamente utilizar aquellos predicados que estén asociados con las entidades que participan de mi estado objetivo. Y podré evitar estos tres problemas que en general van a significarnos el elevar nuestros costos tanto en procesamiento como en almacenamiento de lo que va a significar las descripciones de nuestro dominio cuando nosotros necesitemos pues precisamente empezar a construir estas nuestras rutas solución. Hasta aquí solamente hemos hecho la parte de poder hacer la transición, ¿no es cierto?, de un estado a otro. Entonces, estando en un estado para llegar a otro, ¿no es cierto?, debo ejecutar una acción. Mantenemos nuestra misma idea de los capítulos anteriores. Pero ahora, además, ¿no es cierto?, debo cumplir ciertas condiciones. Esas condiciones pueden estar asociadas al hecho de que la acción sea efectiva, de que la acción sea productiva o de que la acción me lleve realmente a donde estoy queriendo llegar. Entonces aquí ya vamos en las transiciones y cómo nosotros deberíamos considerar estas acciones de forma primero genérica y luego de forma específica o concreta, ¿no? Entonces aquí ya nuestras generalizaciones podrían ayudarnos a simplemente ver qué elementos del dominio podrían estar asociados a la posibilidad de que esta acción sea ejecutada. Entonces aquí, si vemos las condicionantes o los antecedentes necesarios, actuarán como condicionantes para que sea posible, ¿no es cierto?, el efecto que estoy tratando de lograr. Ok, hasta aquí la primera parte de lo que es teoría de métodos de planificación en lógica. Entonces, igual que en los anteriores capítulos, siempre empezamos con la parte teórica y a continuación vemos la parte práctica. Entonces, ahora ya hemos visto el cómo asociar acciones a estados. Pero ahora, ¿cómo vamos a construir precisamente esas rutas? La siguiente clase, que sería el viernes, vamos a concluir con la parte de construcción precisamente de rutas solución.